Ya, grabando. Buenas noches, profesor. Eh, en esta oportunidad vamos a exponer sobre las fuentes del derecho. Fuentes del derecho. A través del presente trabajo se estudiarán las diferentes fuentes del derecho. Analizamos su origen, su clasificación, sus principales características, los diferentes aportes de cada una de ellas para el estudio y aplicación del derecho, así como la importación que tienen los mismos en correcto desenvolvimiento de la sociedad. Marco teórico. El derecho fue en edades remotas un hecho social muy poco diferenciado, apareciendo confundido con otros elementos de naturaleza religiosa, mágico o meramente utilitaria. En sociedades primativas, el derecho es un proceso de orden consuetudinario. Las costumbres primitivas son como una especie de nebulosa de la cual se va desprendiendo paulatinamente las reglas jurídicas, que adquieren carácter distinto de las reglas morales, higiénicos, religiosos, etc. Este periodo del derecho consuetudinario, diferenciado o no, es el más largo de la humanidad. Algunos autores calculan en decenas y hasta en centenas de millares de años la fase en que las formas de vida religiosa jurídica no se distingan. Concepto. En el derecho, la palabra fuente es utilizada con un sentido metafórico para indicar los principios, fundamento u origen de las normas que integran el ordenamiento jurídico vigente en determinada sociedad y época. Así podemos decir que en los sistemas jurídicos codificados el derecho brota en primer término de la ley, mientras que en los sistemas jurídicos que se adquieren al como el derecho surge del precedente. Fuentes del conocimiento del derecho como los documentos, actas de debates en un cuerpo legislativo. Fuerza creadora del derecho, como hecho de la vida social, la naturaleza humana, el sentido jurídico. La autoridad creadora del derecho, el Estado y el pueblo. Clasificación de las fuentes. 1. Fuentes de producción. 2. Fuentes vinculantes y no vinculantes. 3. Fuentes constitucionales y fuentes legales. 4. Fuentes dictadas y fuentes indirectas. 6. Fuentes escritas y fuentes no escritas. 7. Fuentes materiales. 8. Fuentes normales. La ley como fuente formal de derecho. ¿Qué es? La ley ha sido considerada tradicionalmente como lo más importante de las fuentes del derecho, y lo ha sido realmente, pero solo en ciertas épocas históricas y con referencias a algunos países. La ley es la expresión conceptual de un órgano o funcionario de la comunidad mediante lo cual se establece una relación generalmente entre ciertos hechos, por un lado, y una conducta que debe ser cumplida por el otro. Etimología de la ley. La ley es la primera fundamental formal del derecho. La ley es la primera fuente del derecho y por consiguiente el modo más importante en que se manifiestan las normas que regulan con carácter obligatorio la conducta humana social. Las leyes se definen como normas escritas de carácter general, no sujetas a ningún procedimiento agravado ni vinculadas con una materia expresa que emana del Parlamento. Concepto
Conceptivo de ley. Hay un concepto formal y material sustancial de ley. Esta división clásica de las fuentes ha creado y sigue creando graves dificultades teóricas. El pensamiento rector parece haber sido el de considerar fuentes formales solo a las normas jurídicas generales mediante las que se establecen obligaciones emanadas de una autoridad competente y en las normas de inferior jerárquica normativa. En este sentido, fuente formal es sinónimo de normativa general. Es la norma jurídica de mayor jerarquía en la que se funda la norma jurídica inferior, la ley. Sería fuente formal porque ella expresa conceptualmente una imputación general elaborada por personas, los legisladores, a quienes el grupo social normas generales. Según la teoría tradicional, la jurisprudencia solo sería fuente formal en el caso de que el ordenamiento jurídico vigente en la forma respectiva comunidad de la atribuyera el carácter de obligatorio. En este caso, los jueces o delegaciones pasarían a asumir una especie de facultad legislativa. Ley como fuente de derecho. Los equívocos que rodean a la palabra ley son más frecuentes de lo que se piensa. Ya tuvimos ocasiones de poner de relieve que en su acepción genérica la ley es toda relación necesaria de orden casual establecida entre dos o más hechos según la naturaleza que les es propia. Utilizando este sentido amplio de ley cuando nos referimos tanto a las leyes éticas y las sociológicas como las leyes físicos, matemáticas, las leyes éticas cuando implican directrices de conducta pautando objetivamente las formas de comportamiento. Se denominan propiamente normas abarcando las morales, las jurídicas y los de trato social llamados también en estas, llamados también estas utilizar costumbres sociales y usos sociales. Dentro de las especies de normas o reglas se destaca la norma legal que por natural variación semántica se denomina pura simplemente ley. Características de la ley. 1 es obligatoria, 2 es general, 3 es abstracta, 4 debe ser creado por el órgano competente de Estado, 5 es de declaración solemne, 6 la ley has de ser justa, 8 la ley tiene carácter permanente. Jerárquica de las leyes. Primer nivel, normas constitucionales y normas con fuerza constitucional. Segundo nivel, leyes y otras normas de igual rango. Tercer nivel, decretos y normas reglamentarias. B, convenios internacionales ejecutivos. C, decretos supremos. D, edictos municipales. E, decreto de alcaldía. Cuarto nivel, resolución supremas ministeriales administrativas. Aplicación de la ley en relación a tiempo de las tesis de la retroactiva. Si cambia una ley que estuvo vigente al constituirse una relación jurídica por otra que rige en el momento de dictarse una sentencia sobre cualquier litigio derivado de aquello, se origina un conflicto de ley en el tiempo que da lugar al arduo problema de la aplicación retroactiva de la ley. La regulación de las situaciones anteriores del nacimiento de una ley nueva puede ser vista desde el ángulo de los principios opuestos, la retroactiva y la irretroactiva. La costumbre. La costumbre es una manera de comportarse de relativa antigüedad, probablemente aprendida a través de ley de la vida cotidiana o de la enseñanza de las normas para interrelacionarnos con los demás y que se espera normalmente que sea cumplido por todos, pero para considerarlas como fuentes del derecho hay que enriquecer el término hasta convertirlo en costumbres jurídicas. Elementos de la costumbre. A. Elementos objetivos.
B, elementos subjetivos, diversas teorías. A, teoría de la convicción. B, teoría de la voluntad. C, teoría de uso. D, teoría de la concepción. Su uso es generalizado. La costumbre solo puede ser jurídica si la generalidad de los sujetos la ejercen en su vida real. La generalidad no implica universalidad en el cumplimiento de la costumbre. Basta así que la mayoría de los sujetos la cumplan en la mayoría de las circunstancias y no es necesario que todos lo cumplan siempre. Existen dos grupos de distinción en materia de generalización de la costumbre. El primero, en virtud de su alcance territorial y pueden ser costumbres jurídicas generales o locales. El segundo, en virtud de su funcionalidad y pueden ser costumbres jurídicos comunes y especiales. Tipos de fuentes. Jurisprudencia. Esta jurisprudencia es conocida como la clase LAP. Significa que una vez que un tribunal toma una decisión, esta sienta precedente y debe ser respetada para casos similares por los tribunales, no pudiendo desviarse de esa interpretación. Leyes emanadas por las cortes o gobierno. Costumbre. La más relevante es la costumbre mercantil. Doctrina, tratados de abogados y juristas de reputado reconocimiento. Los principios generales del derecho. Nuestro Código Civil establece que, a falta de ley exactamente aplicable, se recurrirá a la costumbre del lugar y a los principios generales, al derecho. Un precepto semejante se encuentra en los códigos civiles de otros países. Recordemos que un sentido lógico, una laguna de ley, es tan imposible como una laguna del orden jurídico, pues eh, si el legislador hubiese dispuesto de todos los casos, se resolviesen atendiendo en todo caso a la ley. Breve reseña histórica. El desenvolvimiento del derecho romano se encuentra ligado desde sus primitivas etapas a la actividad de un grupo de hombres especializados en el conocimiento del derecho, siendo los principales artífices de tal obra los jurisconsultos. Los pontífices, los jurisconsultos, tenemos los actos o negocios jurídicos. Conocimientos previos para entender la relación jurídica, el hecho jurídico, los actos jurídicos. Conclusión. Las fuentes del derecho son los distintos elementos que surgen de las profundidades de la vida social para aparecer en la vida del derecho y darle su verdadero sentido. Dentro de los sistemas codificadores de la ley constituye la primordial fuente del derecho, pero el derecho no se queda en la ley, la costumbre, la jurisprudencia, sino que nace de la doctrina científica como una necesidad del espíritu humano que no es capaz de ver una realidad sin pretender hacer de ella un sistema científico, pues es la elaboración científica del derecho producida por personas con capacidad técnica facultadas para ese fin, convirtiendo a la doctrina en un auxiliar de enorme utilidad por sus análisis de las situaciones que se presentan en la vida con respecto de las normas jurídicas y la sistematización y críticas de las demás. Conclusiones, diciendo que si bien cada fuente es relevante en cierto nivel y realizan un aporte significativo en el derecho, la única fuente formal del derecho es la denominada ley. Anexos. En los párrafos siguientes abordaremos las fuentes de mayor envergadura con las que coinciden con los autores de la doctrina, la ley, la jurisprudencia, la doctrina, el acto jurídico, los principios generales del derecho, la costumbre. ¿Cuáles son las fuentes generales? Fuentes generales de información son aquellas obras que sirven para obtener una información precisa, en forma clara
clara y rápida. Documentos de tipo secundarios producidos a partir de documentos originales que organizan el conocimiento existente. Como se clasifican las fuentes del derecho constitucional, están en esta categoría la Constitución, la ley propiamente dicha del tratado, el, el reglamento, la costumbre. Ley. En sentido estricto formal es la regla obligatoria y general elaborada de acuerdo con el procedimiento establecido por la Constitución. Gracias, eso sería todo.